Bienvenidos una noche más al canal, el canal donde tus pesadillas se hacen realidad. La siguiente historia está basada en hechos reales. ¿Alguna vez has pensado que te están espiando mientras duermes? Pues esto es exactamente lo que le pasó a este chico. Y si te gusta el contenido de terror, ya sabes cómo apoyarme. Ahora ponte cómodo y disfruta de la historia. A veces, cuando me quedo sola en casa, tengo la sensación de que algo no está bien. No es miedo ni paranoia, pero hay algo en el aire que no logro identificar. Me incomoda, me hace sentir vulnerable. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que me sentía tranquila, segura en mi propia casa, sin pensar que algo fuera de lo común podría ocurrir. Pero todo cambió aquella noche, esa noche en que descubrí que alguien me estaba observando. Empecé a notar cosas extrañas poco a poco. Al principio eran pequeñas, un sonido en la ventana, un leve crujido en las paredes, como si alguien caminara por mi casa cuando no había nadie. No le di mucha importancia, pensé que era el viento o ruidos de la estructura. Vivía en una casa antigua, después de todo, y esos edificios tienen sus propios ruidos. Pero entonces comencé a darme cuenta de que en ciertas noches, mi perro no paraba de ladrar hacia la ventana de mi habitación. Era un perro tranquilo, casi perezoso, pero en esas noches sus ladridos eran tan intensos que hasta él se volvía inquieto, mirando constantemente hacia afuera, como si alguien estuviera al acecho. Una noche, después de unos días en los que el perro no dejaba de inquietarse, decidí quedarme despierta. Sabía que no podía seguir ignorando esa sensación extraña que se había apoderado de mí. No estaba segura de qué estaba pasando, pero algo en mi instinto me decía que debía prestar atención. Esa noche, al igual que otras veces, el perro comenzó a ladrar sin cesar. Decidí levantarme y asomarme por la ventana. Afuera, todo estaba oscuro como siempre y no veía nada raro. Solo la quietud de la calle iluminada por una lámpara lejana. El perro se calmó un poco, pero no dejaba de mirar hacia el jardín trasero, hacia la oscuridad. Me sentí estúpida por preocuparme, así que volví a mi cama y me arropé. Pero algo me decía que no debía dormir. Esa misma noche, alrededor de las 3 de la madrugada, me desperté de golpe. El perro no estaba ladrando, pero algo me había despertado. Escuché el sonido de pasos suaves pero claros. No venían de dentro de la casa, sino del exterior. Caminaban por el jardín, acercándose hacia la ventana de mi habitación. Me quedé completamente inmóvil. Sabía que alguien estaba allí en el jardín, y podía escuchar perfectamente cómo se acercaba a la casa. El silencio en la casa era tan profundo que podía oír hasta mi propio corazón latiendo con fuerza. Al principio traté de pensar en una explicación lógica. Quizás algún vecino había salido a caminar a esa hora. Pero la sensación de estar siendo observada no desaparecía. Luego los pasos se detuvieron. La quietud fue más aterradora que el sonido de los pasos. Durante un buen rato, no escuché nada. Solo el silencio pesado y opresivo, como si el tiempo se hubiera detenido. Estaba completamente alerta, mis ojos fijos en la ventana, esperando ver algo, pero nada sucedió. Finalmente, después de lo que parecieron horas, el sonido de los pasos regresó, pero esta vez no se alejaron. Se acercaron, cada vez más cerca de la ventana. Mi cuerpo estaba tenso, incapaz de moverme. Entonces, por un momento, en un parpadeo, vi una sombra. Fue fugaz, casi imperceptible, pero estaba ahí, en el borde de la ventana. Alguien se había acercado lo suficiente como para que yo lo viera. En ese instante algo dentro de mí se rompió. Sabía que no estaba soñando, que esto no era fruto de mi imaginación. Me levanté lentamente de la cama, con el corazón latiendo con fuerza. Me dirigí hacia la puerta, temerosa de lo que podría encontrar al otro lado. Pero antes de llegar, oí la puerta trasera del jardín abrirse. Mi mente no quería procesar lo que estaba pasando. ¿Quién estaba allí? ¿Y por qué lo hacía en la madrugada? Pensé en llamar a la policía, pero en ese momento me di cuenta de algo peor. No tenía pruebas, nada que demostrara que alguien estaba realmente allí. Estaba sola, sin poder hacer nada. Decidí que lo mejor era salir de la casa, irme al coche y esperar hasta el amanecer. Tomé mi teléfono y salí sigilosamente por la puerta principal. Cuando llegué al coche, el miedo ya me había paralizado. No quería entrar, no quería moverme. Pero la necesidad de huir era más fuerte.
En ese momento vi algo que me heló la sangre. En el jardín, justo bajo la luz tenue de la farola, había una figura. Un hombre. No podía ver su rostro, pero la silueta era clara. Estaba de pie inmóvil, mirándome. No podía moverme. El tiempo parecía haberse detenido de nuevo. Mi respiración se volvió irregular, mi mente no podía procesar lo que estaba viendo. El hombre no se movió, no hizo nada. Simplemente estaba allí, observándome. Fue entonces cuando sentí un nudo en el estómago, y supe que algo más estaba en juego. No era un vecino, ni alguien que se hubiera perdido. Esa presencia, esa mirada, tenía una intención. El hombre se quedó allí, observándome por lo que pareció una eternidad. Después, lentamente comenzó a caminar hacia el final del jardín y desapareció en la oscuridad. No me moví hasta que estuvo completamente fuera de mi vista. Finalmente me armé de valor y corrí hacia el coche. Con las manos temblorosas arranqué el motor y me fui a la casa de mi amiga, donde pasé el resto de la noche. Al día siguiente volví a mi casa. No había señales de que alguien hubiera entrado o tocado algo. Pero había algo diferente en el aire, como si todo estuviera impregnado de una tensión que no podía sacudir. Decidí instalar cámaras de seguridad, pensando que quizás había sido una alucinación o que simplemente alguien había estado en mi jardín por casualidad. Pero en el fondo sabía que no era así. Pasaron varias noches y la sensación de estar observada no desapareció. Mis cámaras no mostraron nada, pero una de las grabaciones tenía algo extraño. Una figura, apenas visible, estaba de pie en el jardín a las 3 de la madrugada, mirándome. Cuando vi esa grabación, mi mundo se desmoronó. No había sido una alucinación. No había sido mi imaginación. Alguien había estado allí. Desde entonces, cada vez que paso cerca de la ventana de mi habitación, siento que lo estoy viendo de nuevo. No sé quién es ni qué quiere. Pero sé que está ahí al acecho, esperando el momento adecuado para acercarse un poco más, para dar un paso más hacia mí. Y lo peor es que ya no sé si alguna vez se ha ido.